Tiger King está de regreso en una segunda temporada. Viene también además con un spin-off, la historia de Dog. Y la realidad sigue superando la ficción. Después del éxito de la serie documental Tiger King, está de regreso esta vez con 5 episodios. Continuamos la historia de Joe Exotic. Conocemos más sobre el fenómeno que se formó a raíz del controversial personaje que adquirió fama. Y ya de las rejas vemos el progresismo de la historia. Cómo él afronta la prisión. En el primer episodio vemos todo el fenómeno que aconteció con él, los odios que generó y los amores. Conocemos más de la historia de Don, el esposo desaparecido de Carole Baskin. También conocemos más de los socios de Joe Exotic. Cuando creíamos que ya habíamos visto toda la historia de Joe Exotic, que era una historia increíble y real, llega esta segunda temporada y aunque no es tan impactante como la primera, sigue trayendo cosas nuevas que nos dejan aterrados. Como por ejemplo, el ex esposo de Carole Baskin. Un hombre que se habló muy poco en la primera temporada y en esta se indaga más sobre su vida, cómo era el personaje, su vida oculta en Costa Rica, y también hay nuevas revelaciones sobre el caso que ponen aprietos o podría poner en aprietos a una amiga de Carole Baskin y a la misma Carole Baskin. También conocemos más de los socios con los que terminó implicado en la cárcel, y es que lo que tienen en común toda esta gente es que son estafadores, son gente que está al margen de la ley, gente que no le importan los animales sino que le importa el dinero. Y uno puede decir muchas cosas sobre Joe Exotic, sobre Carole Baskin, pero todos son un conjunto de seres despreciables de los cuales se nota cómo narran con narcisismo su historia como si fueran grandes personajes. Y por otro lado, los animales son simplemente la mercancía, un material del cual aprovechan ellos. En el primer episodio de la segunda temporada conocemos un poco más el fenómeno que se formó a raíz de Joe Exotic. Inclusive piden su liberación y hasta tratan de conseguir que el mismo Donald Trump lo exonere. En la segunda temporada conocemos más sobre el Don, un capítulo dedicado a él. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué planes tenía? ¿Qué cosas hacía en Costa Rica? En fin, un personaje más complejo de lo que habíamos imaginado en la primera temporada. En el tercer episodio vemos a investigadores avanzar en el caso sobre lo que tiene que ver con la desaparición de Don, qué se le puede formular a Carole Baskin. Hay más indagaciones al respecto y una investigación ya en curso de hecho sobre este aspecto. Algo muy llamativo de lo que ha causado este documental. Y en los dos últimos episodios conocemos más de lo que tiene que ver con Ted Stark y Jeff Lowe, principalmente el primero, de los cuales ambos son una gente despreciable que maltrata a los animales, que no les interesa, y que termina una acción judicial contra el zoológico Joe Exotic y con uno de estos personajes con más líos con la ley. También esta nueva temporada nos muestra cómo esta gente despreciable cambia de bando según le convenga. Que primero son amigos de Joe Exotic, luego son enemigos, luego vuelven a ser amigos, etc. Una gente que es hipócrita, narcisista, delincuencial, de lo más asqueroso que uno puede contemplar de las personas. Ahora, también no solamente conocemos esta segunda temporada de Joe Exotic, de Tiger King, también conocemos más de lo que tiene que ver con Dog, Antor, o más conocido como Vagabond. Ese líder de zoológico que el cual Joe Exotic se inspiró. Conocemos más de la historia de este hombre, cómo se formó, cómo se cambió el nombre. Y en 3 episodios conocemos algo que es de locos, lo que ya hemos visto en abrebocas en la primera temporada, de lo que es una secta, de lo que es toda esa gente que está al poder de otra, cuántas mujeres ha sometido. Conocemos testimonios de las ex esposas de este hombre. Y la verdad que es aberrante cómo una persona se aprovecha de niñas de 14, 15 años para hacer su propio harén y abusar a la gente como voluntaria cuando en realidad las tiene esclavizadas, las tiene secuestradas. Y es todo un meollo el asunto. Inclusive hay hasta una denuncia por un secuestro en esta nueva temporada, en este caso de spin-off, con la historia de Doc. De verdad es para no creer, deja historias que uno dice no puede ser verdad, pero ha pasado, pasa. Y a aquellos que les gustó la primera temporada de Tiger King, obligados a continuar la historia. ¿Qué pasa con Joe Exotic? ¿Qué pasa con Carole Baskin? ¿Qué pasa con Doc? Muy interesante la historia de Doc. También tiene un cierto lío implicado con la ley. Esperemos posteriormente en las siguientes temporadas qué va a pasar, qué ha pasado con los casos. Y ojalá que estos pobres animales
lo recupere el Estado y dejen de abusar de ellos. En la historia de Doc también conocemos lo que tiene que ver el personaje que lo influenció. Vemos a los socios, las exesposas, cómo evita hablar de cierto pasado de él cuando se le pregunta. En fin, toda esta gente no deja de sorprender de lo increíble que esta gente esté libre con negocios multimillonarios y son unas porquerías que abusan de los animales, de las personas. Y ahí están, con su propia serie documental y siendo como celebridades, algunas por odio, otros con amores. Pero es lo increíble. Mientras los animales sufren, esta gente arrogante, esta gente se acaudala abusando de ellos. Creo que ambas series documentales están a muy buen nivel. Les doy un puntaje 7 sobre 10, tal vez un 8. Muy buenos los documentales los dos. Se van rápido, duran 45 minutos, una hora, pero se digieren muy fácilmente. Gracias por ver y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao.